Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el esfuerzo de la fe. En los evangelios, Jesús hace una clara distinción entre dos tipos de esfuerzo: el afán ansioso del incrédulo y el esfuerzo diligente del creyente. Mientras que el primero nace de una preocupación desmedida por las cosas terrenales, el segundo brota de una fe viva que confía en Dios y actúa en obediencia a su voluntad. Jesús no condena el trabajo, sino el afán sin fe, que muestra una vida centrada en lo material y desconectada del cuidado providencial del Padre. El creyente, en cambio, es llamado a esforzarse con sabiduría, a trabajar con diligencia, a servir con amor y a vivir confiado en la gracia de Dios. Este equilibrio entre la acción responsable y la fe confiada define la verdadera espiritualidad cristiana. A lo largo de las Escrituras se nos enseña que la fe genuina no es pasiva, sino activa. No es perezosa, sino constante en el servicio y en el bien. En este estudio contrastaremos estos dos esfuerzos a la luz de las enseñanzas de Jesús y de toda la palabra de Dios. Veamos, en primer lugar, el esfuerzo necio de aquellos que no tienen fe. Jesús habla en contra del esfuerzo necio por las cosas al que él llama afán. El afán necio es la preocupación ansiosa, desmedida, por cubrir las necesidades o resolver los problemas. Mateo 6:5. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Lucas 12:29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Llamo vuestra atención a cómo en estos dos textos que son paralelos, el primero habla de afán y el segundo habla de preocupación y ansiosa inquietud, para decirnos que es lo mismo. El afán es una preocupación, una ansiosa inquietud. El que se afana olvida el valor de las cosas, o de algunas de las cosas, o que muchas cosas no dependen de él. Mateo 6, 25, 27 y 34. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El que se afana se olvida de vivir, se olvida de relacionarse con las personas que tiene a su alrededor. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasado no vuelve. Y el que se afana dedica el tiempo del hoy a tener las cosas de mañana, olvidando que no es posible vivir el hoy de manera tal que sea tirado a la basura, sea como un grifo abierto. Nuestro hoy debe ser apreciado, debe ser valorado, porque las cosas que en él permite Dios son cosas que no pueden darse nunca más. El que se afana olvida que Dios cuida y provee para todas sus criaturas e hijos. Mateo 6, 26 y 28 al 29. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El que se afana, el que se preocupa, el que se llena de ansiedad por las cosas terrenas, olvida que Dios está ahí con sus promesas, con su presencia protectora, cuidadora, proveedora. Por eso Jesús dice que el esfuerzo por las cosas terrenas es necio, cuando se hace al margen de la fe. El que se afana se comporta como alguien que tiene poca o ninguna fe. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Los que se afanan pueden tener poca fe. Lucas 12:30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El que se afana puede tener ninguna fe, como la gente del mundo. Aquí Jesús está comparando a los que se afanan a la gente del mundo. Estas cosas buscan la gente del mundo. Por tanto, el que se afana vive al margen de la fe. El que se afana al procurar las cosas de la vida olvida confiar en Dios y en sus promesas. Hace justo lo contrario de lo que recomienda el Señor que hagan sus hijos. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor dice que aquellos que buscan primeramente sus cosas tendrán las demás cosas. Es toda una promesa de parte de Dios. Es todo un compromiso de parte de Dios. Por eso confiar en Dios conlleva tomar en cuenta esa promesa de provisión. Y no confiar es lo contrario. Es vivir pensando que uno está dejado a la deriva, sin rumbo. El que se afana no toma en cuenta que Dios está allí. El que se afana se olvida de orar a Dios con fe y con acción de gracias. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El que confía, el que ora con fe, además de tener promesas de parte de Dios, promesas en las que esperar, el que ora y confía tiene paz, paz interior, paz de espíritu, tranquilidad, serenidad. Por tanto, Jesús condena el afán por necio, condena el afán por su ausencia de fe, por su ausencia de espera en Dios y en sus promesas. Y Jesús experimentó de forma distinta el afán de varias personas, de las muchas que le rodeaban o que le acompañaban. Jesús experimentó en propia carne ese afán de algunos. Por ejemplo, Marta. Marta nos habla del afán por las cosas cotidianas, aún de las cosas pequeñas, que olvida la prioridad de las cosas de Dios. En Lucas 10:38-42, Marta le recibió en su casa y María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Nada más llegar Jesús a la casa de Marta y María, se puso a hablar. Palabras maravillosas, palabras importantes. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
El que se afana por las cosas, aún las cotidianas de la vida, olvida la prioridad, el orden de prioridad que tienen las cosas, sobre todo las de Dios. El rico es otro ejemplo mencionado por Jesús de afán. Es el afán de alguien que atesora cosas terrenas, olvidando que éstas no sirven tras la muerte. Lucas 12, 16 al 21. La heredad de un rico había producido mucho y pensaba, no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, mis graneros edificaré mayores y guardaré mis frutos y bienes y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Los discípulos también se afanaron, y el afán de los discípulos es el afán temeroso, miedoso, ante las adversidades o peligros que conlleva la propia vida. Marcos 4, 35 al 40. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca y se anegaba. Y él estaba durmiendo. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estaban temerosos, amedrentados ante la adversidad. ¿Por qué? Porque en ese momento no estaban teniendo fe. El afán, por tanto, del que habla Jesús surge de la excesiva preocupación por asuntos terrenos que llevan a olvidar lo que es verdadera y realmente importante. El afán toma elecciones y decisiones que ponen la expectativa y la confianza en aspectos materiales de la vida para conseguir objetivos bienaventurados temporales. El afán se produce en mentes temerosas, divididas y sin paz interior, y que a menudo han perdido la confianza en Dios. En contraste, Jesús, la palabra, nos habla del esfuerzo diligente y sabio de los verdaderos creyentes. Existe una gran diferencia entre el afán ansioso y el esfuerzo de fe de los creyentes. Dios mismo da ejemplo de que el trabajo y el esfuerzo es su voluntad para sus hijos. En Juan 5:17, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios trabaja, Jesús trabajó. El trabajo es la ocupación en asuntos materiales, espirituales, intelectuales, en cualquier cosa que sea positiva y buena para las personas. Mateo 21, 28 se nos dice que un hombre tenía 2 hijos y al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Por tanto, el trabajo físico es mencionado en este texto, ve a trabajar a mi viña, y el trabajo espiritual, intelectual, es mencionado en el texto anterior. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ambos trabajos son importantes. Ambos trabajos son necesarios. El Señor habla de la vida de fe y de servicio a Dios como el trabajo en el Señor de los creyentes. En 1 Corintios 15, 58 se nos dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor. Por tanto, no es trabajo solamente de cargar bloques,
descargar bolsas de cemento, hacer trabajo de carpintería o de fontanería. No solo eso es trabajo, sino también todo aquello que tiene que ver con lo espiritual, con lo que tiene que ver con la salvación, con el reino de Dios. Y Jesús habla de eso y Pablo habla de eso, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En 2 Timoteo 2:6 se dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. De nuevo, otro texto que habla del trabajo físico. Y en este caso se añade que evidentemente todo trabajo tiene un fruto que es consecuencia del trabajo. Obviamente hay que trabajar primero para tener después el fruto. Por tanto, el Señor habla del trabajo en la vida de las personas, del trabajo en la vida de los suyos. Y la Biblia nos anima a trabajar, a esforzarnos con diligencia para la gloria de Dios. Se nos pone el ejemplo de la esforzada y trabajadora hormiga. Proverbios 6:6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Así vendrá tu necesidad como caminante. Se está exaltando la actitud trabajadora de la hormiga, la actitud perseverante de trabajo de la hormiga, frente a la actitud holgazán y perezosa de los que duermen y duermen y duermen. Tenemos que trabajar con esfuerzo, como la hormiga. Se nos llama a trabajar para cubrir todas nuestras necesidades y la de nuestros seres queridos que dependen de nosotros. Primera Tesalonicenses 4:11 al 12. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabajar para no tener necesidad de nada. Se nos llama a eso. Se nos llama a trabajar para tener, no solo para nuestras necesidades personales y de las personas vinculadas a nosotros, sino incluso para tener que compartir con gozo con aquellos que puedan ser necesitados. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Los apóstoles nos dieron ejemplo de trabajo y de servicio esforzado de fe. En 1 Corintios 4:12 nos dice Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. En 1 Tesalonicenses 2:9, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Los apóstoles eran personas esforzadas, diligentes, eran personas que trabajaban en lo material y en lo espiritual, en todo lo que Dios les permitiera. El trabajo y el esfuerzo del creyente está impulsado por su fe. Esto es lo que diferencia el trabajo del creyente del trabajo del que no lo es. La fe. El creyente trabaja impulsado por su fe. El no creyente trabaja impulsado por su egoísmo, por su miedo, por su preocupación, por su afán. Hay una gran diferencia. El creyente trabaja impulsado por la fe.
El creyente vive una vida de equilibrio entre el esfuerzo y la confianza en la gracia de Dios. Lucas 5:5. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Los discípulos eran pescadores y se esforzaban y trabajaban. Pero esta palabra de Pedro, en tu palabra echaré la red, nos habla de cómo debe ser el esfuerzo, el trabajo del creyente. En tu palabra echaré la red. El creyente trabaja, el creyente echa la red confiando en la palabra del Señor. Juan 6:27. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. El creyente se esfuerza por lo material y por lo espiritual, con fe. Segunda Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En todas las cosas los creyentes deben trabajar y esforzarse. Tenemos que trabajar en lo material, los trabajos que nos dan el sustento, y tenemos que trabajar en la iglesia. Tenemos que trabajar por el reino de Dios. Tenemos que trabajar por nuestras propias almas, para que nuestras almas sean edificadas por nuestro crecimiento espiritual. La fe y el amor verdaderos comportan actitudes de esfuerzo y de trabajo constantes. Dice 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fe y amor mueven al creyente en sus esfuerzos, en sus trabajos, en sus ocupaciones materiales y espirituales. Fe y amor. La vana confianza es tan negativa y problemática como el afán. La vana confianza es pecado, pues procede del error, de la pereza y de la negligencia. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, sirviendo al Señor. Los creyentes tenemos que ser diligentes, no podemos ser perezosos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en una actitud correcta. Segunda a Tesalonicenses 3:10-11. Cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Por tanto, la negligencia o la vana confianza no tiene nada que ver con la fe. La fe obra. La vana confianza deja a la persona quieta, sin hacer nada. La fe genuina no es pasiva, sino que se manifiesta en esfuerzo que obra. Santiago 2:14-17. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por tanto, la fe genuina trabaja, se esfuerza. La fe genuina no es pasiva. La fe genuina actúa en el Señor, actúa confiando en el Señor. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el esfuerzo de la fe. Hemos visto que el creyente trabaja y se esfuerza amando y confiando en Dios. El creyente trabaja con diligencia
y responsabilidad, cumpliendo sus deberes con esmero y dedicación, confiando en la provisión de Dios. El creyente descansa en la fidelidad y cuidado del Señor, sin caer en el temor y la ansiedad paralizante. El creyente evita tanto el afán desconfiado como la pereza negligente, mediante una dependencia activa. Actúa y confía en que el resultado final viene de Dios. En 1 Corintios 3, 6 al 7 se dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos llama a discernir el afán mundano, terreno, sin fe por las cosas, la actitud ansiosa, temerosa de aquellos que no esperan en ti, que nos ayudes a diferenciar esto del trabajo y del esfuerzo que se hace en ti, en tu palabra, en tus promesas. Ayúdanos a entender que un creyente es una persona que confía y trabaja, una persona que se esfuerza y ora, una persona que actúa y espera en ti. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y sobre todo a vivirlo. Y también, Señor, te damos las gracias por todas las cosas que permites en nuestras vidas, por las buenas y por las menos buenas. Gracias, Señor. Te quiero pedir que tu misericordia sea de forma grande y abundante con Toño. Ayúdale, Señor, en estos momentos de oscuridad, de dificultad en su vida. Ayúdale, Padre. Si es tu voluntad lo que está sucediendo, gloria a ti. Ayúdenos, Señor, a percibirlo así y a darte las gracias. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, bendice a todas las personas que están alrededor de él y le quieren. Bendice a Carmina, bendice a los hermanos de la iglesia y a todos danos tu gracia para entender todas las cosas. También te doy gracias por todo lo que sucede en la vida de todos y cada uno de los enfermos de la iglesia, de los mayores, aún de mí mismo, Señor. También te doy gracias por todo lo que sucede en mi vida y ha sucedido en relación a la salud. Gracias, Señor, porque tú que eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, tienes un propósito bueno en todo. A los que a ti te aman, todo ayuda a bien. Gracias, Padre, por tanto. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.